intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. ¿Y qué pasa? Cada intestino va a formar diferentes órganos en el embrión. El intestino anterior forma diferentes órganos, el intestino medio y el intestino posterior, ¿sí? No les voy a pedir para la prueba qué va a originar cada uno. Vamos a lo más específico. Lo que quiero que estudien sobre el intestino es que el intestino medio es el que se va a comunicar con el saco vitelino, ¿sí? Intestino medio se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino, o también conocido como conducto ónfalo-mesentérico. Conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. ¿Y qué pasa? Generalmente este conducto vitelino se va a obliterar. ¿Qué pasa? El conducto vitelino se va a cerrar en el transcurso de las semanas, aproximadamente entre la 8ª y la 10ª semana. Se oblitera el conducto vitelino y prácticamente se degenera y ya no va a tener función. ¿Verdad? Eso es lo normal que pasa. Pero ¿qué pasa en algunos casos? El conducto vitelino persiste. El conducto vitelino no se oblitera, no se degenera y va a formar una estructura en algunas personas que se denomina divertículo de Meckel, ¿sí? Entonces, quiero que estudien eso. ¿Por qué? O sea, cómo se produce el divertículo de Meckel. Entonces, coloquen eso. Divertículo de Meckel es producido por la persistencia del conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Vamos a escribir aquí ahora Meckel. Saco vitelino. Vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el 2% de la población presenta este divertículo, ¿verdad? Prácticamente es una alteración, un tipo de malformación, ¿verdad? Pero ese 2% de la población va a presentar el divertículo de Meckel. El divertículo es como una estructura tubular, como el apéndice. El apéndice todos conocemos, ¿verdad? El apéndice es el que produce la apendicitis, el que se inflama, el que se perfora. Este divertículo de Meckel también puede presentar ese proceso inflamatorio. También se puede inflamar, también se puede perforar. Por eso su importancia de conocer esta estructura, ¿verdad? Porque el 2% de la población presenta. Entonces, generalmente, para encontrar el divertículo de Meckel es a 60 centímetros aproximadamente de la válvula iliocecal, más o menos cerca del apéndice, ¿verdad? A 60 centímetros en el intestino delgado. Entonces, a estudiar cómo se forma esta estructura. Bueno, seguimos con otro tema. Aquí tenemos que en la 3ª o 8ª semana, principalmente
principalmente se produce el alargamiento del embrión. Entonces, con ese alargamiento se produce el plegamiento cefalocaudal. ¿Qué significa eso? Que el embrión se va a doblar y vamos a ver que el embrión va a adquirir esta famosa posición fetal que estamos viendo que no se adquiere al final de la gravidez, ¿verdad? Estamos viendo ya que se adquiere al principio del desarrollo embrionario esta posición fetal, ¿verdad? Por el alargamiento del embrión, y con ese alargamiento se produce el plegamiento, ¿verdad? El doblamiento de este embrión, y ahí adquiere esa posición fetal. Entonces, en el mismo momento también el embrión se va plegando cefalocaudalmente, también se produce ese plegamiento hacia sus laterales. Nosotros la clase pasada estudiamos que el mesodermo de la planta lateral se dividía en dos capas: capa parietal, capa visceral. Y estudiamos que la capa parietal es la que está aquí, y la capa parietal es la que se va a relacionar con ectodermo y van a producir este plegamiento lateral del embrión. Entonces, ahora se produce ese plegamiento y se produce el cierre de la pared del embrión. Ahora dijimos que prácticamente el embrión es plano y que después se va plegando y se forma la pared del embrión. Ahora no sé si ustedes se imaginan, ¿verdad?, que esto es un corte del embrión en donde está de boca para abajo. La columna está hacia arriba, ¿verdad?, el tubo neural, y el abdomen, la pared abdominal está. Es como si fuera que está así el embrión, ¿verdad? Y se le realiza un corte. Bueno, entonces se formó la pared del embrión, la pared ventral del cuerpo se cierra por completo gracias a estas dos estructuras, pero la única parte del embrión que no se cierra es la región umbilical. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se encuentra el pedículo de fijación, que futuramente va a ser cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, esa es la única parte del cuerpo, ¿verdad?, del embrión que no está cerrada, la región umbilical. La región umbilical. Y aquí estamos viendo una malformación producida por ese mal cierre de la pared abdominal. Nosotros hablamos ahora, dijimos que la capa parietal con el ectodermo se pliegan y se tienen que fusionar en la línea media del embrión. Pero ¿qué pasa? En algunos casos esa fusión no se produce, ese cierre no se produce, y va a indicar una abertura en la pared abdominal. Y por esa abertura podemos ver que salen estructuras abdominales, que salen órganos abdominales, ¿verdad?, como el intestino, el estómago, hasta inclusive puede salir el hígado. Entonces, a esta malformación le vamos a denominar gastrosquisis. ¿Sí? A estudiar, tema de examen. La gastrosquisis
malformación es una malformación producida por un defecto en el cierre de la pared abdominal. Sí, por la pared abdominal. Es una malformación producida por una alteración o un defecto en el cierre de la pared abdominal, la gastroquisis. Entonces, generalmente se confunde, ¿verdad? Es muy similar a otra patología que se denomina onfalocele, pero eso vamos a estudiar dentro de un rato. Ahorita lo vamos a estudiar. Después vamos a ver por qué se produce, porque es por otro motivo. Pero como ven, son muy parecidas. Después vamos a estudiar las diferencias. Bueno, y aquí tenemos dos membranas. La membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Las dos están formadas por células del ectodermo y por células del endodermo. Las dos están formadas por esas dos capas, por las células de las dos capas. Mesodermo no participa en la formación de las membranas. ¿Y qué pasa? Esta membrana bucofaringea se rompe en la cuarta semana, membrana bucofaringea. Entonces se rompe esta membrana para formar una comunicación entre cavidad bucal y faringe y el intestino primitivo. Entonces su nombre ya dice todo, ¿verdad? Membrana bucofaringea. Se rompe y comunica ambas cavidades. Cavidad bucal con el intestino. Y obviamente se encuentra en el extremo cefálico. Para su boca no está. Bueno, membrana cloacal. La membrana cloacal también está formada por ectodermo y endodermo. Se va a romper en la séptima semana. ¿Para qué? Para formar el orificio del ano. El orificio del ano. Y obviamente se va a encontrar en el extremo caudal del embrión. Extremo caudal del embrión. La membrana cloacal, no me coloque aquí, se encuentra en el extremo cefal. O sea, no defeca por encima. Depende, ¿no? ¿Qué? Depende del día. ¿Qué día, por ejemplo, ustedes? Enfermedades. Bueno, para eso no vamos a estudiar. Todo hace bien. Bueno, ¿y qué pasa en algunos casos? Esta membrana no se rompe. Esta membrana no se va a romper y se va a producir una malformación que es conocida como el ano imperforado, ¿verdad? En donde el niño nace con el orificio del ano fechado, totalmente cerrado. Su tratamiento es cirugía. Entonces, anoten también el tema de examen. La malformación, pues eso anotan cuando fue los temas del programa.
más detallados. Y después vamos a estudiar para lo que va a originar esos arcos faríneos. Pero nosotros sí ya estudiamos lo que son los somitas. Entonces, eso sí pueden estudiar ahora para la prueba. ¿Y qué pasa? La edad del embrión se suele calcular por la cantidad de somitas que presenta el embrión. Entonces nosotros vimos que si el embrión presenta 1 a 4 somitas, nosotros dijimos que el primer par de somitas se origina el día 20. Entonces el embrión se encuentra en el día 20 de su desarrollo embrionario. Si el embrión presenta 20 a 23 somitas, aproximadamente se encuentra en el día 26 del desarrollo embrionario. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Es muy difícil observar a los somitas. No hay, al menos aquí en Paraguay, ¿verdad? No hay equipos sofisticados, ¿verdad? Para poder observar a los somitas, y porque también el embrión es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? El médico no utiliza, ¿verdad?, esa parte que les mencioné. Lo que el médico utiliza para saber en qué día, en qué semana se encuentra, es la longitud cefalocaudal, ¿verdad? Que eso sí es más práctico, es más útil y se puede realizar con el examen de ultrasonografía. Entonces, ¿qué pasa? La longitud cefalocaudal mide desde el vértice del cráneo hasta el vértice de las nalgas, ¿verdad? Y va a medir esa longitud, y dependiendo de la longitud que va a ser expresada en milímetros, tenemos en qué semana se encuentra el embrión. Entonces, si este embrión aproximadamente mide 14 milímetros, se encuentra en la semana 6. Si el embrión mide 30 milímetros, imagínense, ¿verdad?, 3 centímetros, va a encontrarse en la 8ª semana del desarrollo embrionario. Entonces el embrión es súper pequeño todavía en el segundo mes. Imagínense, ahora 30 milímetros es muy pequeño. Por eso es que la ultrasonografía no detecta una gravidez en la primera, segunda, tercera semana, porque el embrión es algo milimétrico, ¿verdad? Es algo celular que el aparato de ultrasonografía no va a poder detectar, ¿verdad?, esta estructura. Pero sí puede detectar ya cuando el embrión presenta 5 a 8 milímetros, que es a partir de la 5ª semana. Por eso, ¿verdad?, también es uno de los motivos que se le recomienda a las mujeres realizarse su ultrasonografía entre la 5ª y la 6ª semana, porque ahí sí ya se va a poder ver al embrión y por sobre todo ver los latidos cardíacos, para los batimentos. Entonces, esa es una sugerencia, ¿verdad?, que se realice. Bueno, ahí tenemos, vamos a ver imágenes. El embrión en la 3ª semana, disco trilaminar. En la 4ª semana se formó el tubo neural, ¿verdad?, sus estructuras. Ahí tenemos la estructura del embrión. En la 5ª semana ya comienzan a formarse los miembros, las plácodas. 6ª semana, ¿verdad?, estamos viendo el desarrollo embriológico del ojo, la parte auditiva. 7ª semana, estamos viendo ya que prácticamente los dedos del embrión ya están definidos.
el embrión mide 20 milímetros aproximadamente en el día 49 a 51. Y aquí tenemos en la octava semana un embrión de 56 días aproximadamente con 31 milímetros. Y ahí ya tenemos al embrión en la octava semana, en donde estamos viendo ya que tiene una característica más humana, ¿verdad? En comparación a esto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, el desarrollo embriológico de la octava semana, que ya va a tener una característica más humana. Entonces, ahí terminamos endodermis. Terminamos tercera, octava semana. Bueno, ahora vamos a ver lo que es del tercer mes al nacimiento. Y a este periodo se le denomina periodo fetal. Tercer mes o novena semana hasta el nacimiento. Se produce aquí la maduración de los órganos y tejidos. Vamos a diferenciar bien para la parcial. En tercera y octava semana es donde se van a originar los órganos y tejidos, ¿sí? Y de la novena semana al nacimiento se va a producir el crecimiento y desarrollo de los órganos y tejidos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que el órgano va a aumentar de volumen y va a adquirir funcionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, el riñón. El riñón comienza su origen embriológico entre la quinta semana aproximadamente. Pero ese riñón, ¿verdad?, el feto va a comenzar a orinar a partir de la 14ª a 16ª semana aproximadamente. Entonces, aquí se origina, pero aquí es en donde, ¿verdad?, va a funcionar. Es un ejemplo para que más o menos puedan entender. Entonces, diferencia entre periodo embrionario y periodo fetal, ¿sí o sí? Tamaño del feto. El tamaño del feto se puede determinar según la longitud cefalocaudal y la longitud vértice-talón. ¿Cuál es la que más se utiliza, ¿verdad?, en la ultrasonografía? Lo que es la longitud cefalocaudal, ¿verdad?, en las primeras semanas. Hasta la semana 13 se permite realizar la longitud cráneo-caudal para determinar en qué edad se encuentra el embrión, en qué semana se encuentra. Esto sí, tema de examen, la duración de un embarazo. La duración de un embarazo, según el último periodo menstrual normal, dura aproximadamente 40 semanas o 280 días. Y la duración de un embarazo, según la fecundación, o sea, a partir de la fecundación, es de 266 días o 38 semanas. ¿Por qué la diferencia de 2 semanas? Para nosotros estudiamos ciclo sexual femenino, en donde
La mujer ovula el día 14 y es aquí en donde se va a producir la fecundación. Entonces a partir de aquí es 38 semanas. Pero ¿qué pasa? Lo más preciso, ¿verdad? Lo que el médico utiliza es el último periodo menstrual normal. Y ese último periodo obviamente va a ser 14 días antes, ¿verdad?, de esa ovulación, de esa fecundación. Y ahí tenemos la diferencia de 14 días o 2 semanas. ¿Sí? Sí o sí, tema de examen, duración del embarazo. Bueno, y aquí tenemos una tabla que habla sobre la longitud y el peso del embrión que tiene que presentar en esas semanas. Bueno, obviamente no es necesario estudiar esta tabla, pero sí quiero que estudien esto, que la mayor parte del peso se gana durante las últimas 8 semanas, durante los últimos 2 meses aproximadamente, ¿sí? No les voy a pedir número ni nada de eso. Bueno, vamos ahora a esto. Entonces, a partir de ahora vamos a estudiar los cambios más importantes, pero que se producen mes por mes. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar mes por mes. Pero primeramente vamos a estudiar el cambio más característico del periodo fetal, que es la desaceleración del crecimiento de la cabeza, en donde estamos viendo que el embrión, ¿verdad?, aquí llamado ya feto, ¿sí?, a partir de la 9ª semana ya se le denomina feto, periodo fetal. Entonces comienza el periodo fetal y estamos viendo que la longitud está representada 50% cabeza, 50% cuerpo. Pero ¿qué pasa a partir del periodo fetal? La cabeza va a seguir creciendo, pero de una manera desacelerada. O sea que va a crecer, pero lentamente. ¿Qué es lo que va a crecer más rápido en el periodo fetal? El cuerpo. Entonces ahí va cambiando para las dimensiones de la longitud de este feto. En el 6º mes estamos viendo que el cuerpo ocupa los 2/3 de la longitud y en un embarazo a término, semana 37, semana 38, la cabeza solo ocupa 1/4 de la longitud del embrión. Sí o sí, entonces, tema de examen. Entre la 3ª a la 8ª semana, lo que más va a crecer es la parte cefálica, ¿sí?, la parte de la cabeza. Entre la 9ª semana al nacimiento, lo que más crece es el cuerpo. Sí o sí, tema de examen. Entonces, seguramente anotaron eso en su resumen de la 3ª
tercera semana. Yo les dije que anoten crecimiento del disco embrionario. Y en esa parte hablaba que el disco embrionario en el periodo embrionario principalmente se expande en la región cefálica. Me imagino que no están dando resumen. No sé. Claro. Bueno, vamos ahora a seguir. Tercer mes. Pasamos al tercer mes de la semana 9 a la 12. ¿Qué vamos a ver de la semana 9 a la 12? Que el feto ya tiene un aspecto más humano, que estamos viendo que los miembros superiores e inferiores ya están totalmente desarrollados, que ya están formados los tres segmentos, tanto del miembro superior como del miembro inferior, y ya están totalmente definidos los dedos, ¿verdad? del feto. Y vemos que el feto ya tiene el rostro más humano, ¿verdad? Con el desarrollo de la parte auditiva, de la parte visual, olfativa y gustativa, ¿verdad? Ya tienen esas estructuras que van a definir a un rostro más humano. ¿Y qué pasa? En la semana 12, los genitales externos también ya van a estar desarrollados. Los genitales externos. Y por eso, a partir de la semana 12, ya se puede detectar el sexo del feto por ecografía, ¿verdad? Por ultrasonografía. Tema de examen, ¿sí? Entonces, ¿bien? Todo un ejemplo. ¿Ah? ¿A partir de qué semana se detecta el sexo del feto por ecografía? ¿Se lo dice ecografía? ¿Por? ¿Se lo dice ecografía? No, por ecografía. Porque si es por otro examen ya va a ser antes, ¿verdad? Por ecografía. Pero obviamente que depende, ¿verdad? de las maniobras del médico, depende de la posición del feto para determinar el sexo, pero la literatura dice esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice aquí? Que durante la sexta semana las asas intestinales del embrión van a comenzar a salir por el cordón umbilical. ¿Por qué? ¿Verdad? La cavidad intestinal del embrión es muy pequeña para el desarrollo rápido de las asas intestinales, ¿sí? Entonces la cavidad abdominal es muy pequeña, el desarrollo del intestino es rápido. ¿Y qué va a producirse? Se va a producir una protrusión de las asas intestinales, ¿verdad? El intestino va a salir por el cordón umbilical porque no hay espacio en la cavidad abdominal. Eso sería de la semana 6 a la semana 10. Es normal que el intestino salga por el cordón umbilical y se produzca una herniación fisiológica, ¿verdad? Eso significa que es una hernia, pero normal, que ocurre prácticamente en todos los embriones esta herniación fisiológica. Pero ¿qué pasa? A partir de la semana 10, la cavidad abdominal del embrión va aumentando y con eso se va a producir nuevamente la retracción de las
asas intestinales. ¿Qué significa eso? Que el intestino tiene que volver a la cavidad abdominal a partir de la semana 10, ¿sí? Semana 6 a la 10, sale. A partir de la semana 10 a la 12, tiene que volver a la cavidad abdominal. Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa en algunos casos? Las asas intestinales pican en el cordón umbilical. Pican por fuera de la cavidad abdominal y se va a producir una malformación conocida como ónfalocelia, que es el que vimos hace un instante. Ahí tenemos. A estudiar, tema de examen. El ónfalocelia entonces es una malformación producida por la no retracción de las asas intestinales a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Es el tema del examen de grado. Va a errar un punto por no anotar. Ónfalocelia es producida por la no retracción de las asas intestinales del intestino a la cavidad abdominal. Gastrolisis fue en el periodo embrionario. En el periodo fetal también hay una diferencia. Pero lo que voy a solicitar en la prueba para ustedes es por qué se produce. Gastrolisis es porque no se expedición aparente abdominal. Ónfalocelia es porque el intestino no puede. No se retrae. A partir del 16 de junio al mes aproximadamente. ¿Por qué? Sin ninguna. O no fue osificado. Y cartílago. ¿Y qué otra patología tiene? Ninguna de estas. Bueno, seguimos. Vamos a ir. Después de lo que vamos bien, ustedes quieren hacer. Dale. Bueno, tercer mes. Vamos a hacer silencio. Ya les voy a dar receta. Entonces, para el tercer mes, lo que van a estudiar es en qué semana se diagnostica el sexo por ecografía, cómo se produce el ónfalocelia, cuándo se produce esa herniación fisiológica, ¿sí? La herniación fisiológica es de la semana 6 a la 10 y la retracción normal es de la semana 10 a la 12. Entonces, si por ejemplo la mujer se realiza la ultrasonografía en la semana 14 y el intestino está por fuera, ya se puede diagnosticar esta patología, ¿sí? Ya se puede diagnosticar. Si por ejemplo la mujer realiza una ultrasonografía en la semana 10 y el intestino está por fuera en el cordón umbilical, no se puede diagnosticar porque es normal, ¿sí? ¿Entendieron?
Bueno, pasamos cuarto mes de la semana 13 a la semana 16. Quinto mes de la semana 17 a la semana 20. ¿Cuál es la principal característica del cuarto y el quinto mes? Es que el feto va a aumentar más su longitud. Tema de examen. La característica del cuarto y quinto mes es que aumenta más la longitud. El peso va a seguir aumentando, pero muy poquito. Entonces, la longitud aumenta más. Y ahí vemos que el feto tiene menos de 500 gramos en estos meses, o sea que es muy pequeño. Pero vemos que la longitud está mayor. Y aquí, durante el quinto mes, la madre ya siente los movimientos del feto. Aquí a pasar. En el sexto mes, durante el sexto mes, la piel del feto es rojiza, tiene un aspecto rugoso, ¿verdad? Porque todavía no hay depósito de grasa subcutánea en este feto y no aumenta su peso prácticamente en estos meses. Entonces, si nace en el sexto mes, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio y el sistema nervioso todavía no están desarrollados correctamente, ¿verdad? A partir de aquí, en la semana 20 a partir de la semana 20 está comenzando recién la formación de los alveolos. Está comenzando recién la formación del leucocito tipo 1 y tipo 2, que seguramente ya estudiaron, ¿verdad?, en histología, que son células muy importantes, ¿verdad?, para la hematosis y para evitar el colapso pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? En estos meses está comenzando recién la formación de esos alveolos, de las células neumocito tipo 1 y tipo 2. Entonces, si no hay suficientes células para el intercambio gaseoso, para evitar el colapso pulmonar, el feto no va a tener esa capacidad para poder respirar. ¿Y de qué depende que un feto pueda sobrevivir o no? De respirar. Entonces, si el sistema respiratorio no está bien desarrollado, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, puede sobrevivir, obviamente siempre vemos casos, pero sobreviven intubados, ¿verdad?, en terapia intensiva por meses y meses, para la maduración justamente de su aparato respiratorio. Se produce ya externamente con medicamentos. Bueno, séptimo mes, pasamos al séptimo mes de la semana 25 a la semana 28. Aquí ya hay 90% de probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya aumentó la cantidad de alveolos, ya aumentó la cantidad de neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, entonces ya tiene mayor capacidad respiratoria, ya tiene mayor capacidad, probabilidad de poder sobrevivir. Octavo mes de la semana 29 a la semana 32. El feto ya tiene una piel rosada, lisa, ya va a presentar unos contornos bien
moldeados, ¿verdad? Vemos que el feto ya está bien rellenado, bien gordito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay depósito de grasa subcutánea. Entonces, como dijimos, en los últimos 2 meses es cuanto más aumenta el peso, ¿verdad? Entonces aumenta más el peso porque hay más depósito de grasa subcutánea. 9º mes. De la semana 33 a la semana 36, estamos viendo que el feto, ¿verdad?, ya tiene las medidas y el peso necesario y las capacidades necesarias para desarrollarse fuera del útero. Aproximadamente el feto va a nacer, ¿verdad?, entre 3.000 a 3.400 gramos, una longitud cefalocaudal de 36 centímetros y una longitud vértice-talón de 50 centímetros. Y aquí tenemos el nacimiento ahora del niño o niña. No hicieron ya de revelación, entonces es una incógnita, ¿verdad? Entonces, aquí se produce el nacimiento del niño o niña. ¿Y qué es lo que tienen que estudiar? ¿En qué semana se produce el nacimiento? ¿Verdad? Porque el nacimiento se puede clasificar según la semana que se produzca ese nacimiento. El nacimiento a término es considerado de la semana 37 a la 42. Quiere decir que esas son las semanas normales, ¿sí? A término es el periodo normal en donde se produce el nacimiento. Nacimiento prematuro es antes de la semana 37. Nacimiento posmaduro es después de la semana 42. Sí o sí a estudiar estos números. Si me colocan prematuro antes de la semana 36, ya va a estar mal, solo voy a considerar estos números de aquí. Entonces así mismo estudio. Y el aborto es considerado antes de la semana 20 o si el feto pesa menos, ¿verdad?, de 500 gramos. Esa es la clasificación. Y por último, que tienen que estudiar, lo último que tienen que estudiar es cómo calcular la fecha probable de parto. Existen muchas reglas para calcular la fecha probable de parto, pero solamente vamos a utilizar esta de aquí, ¿verdad? Porque es súper práctica, no necesitamos calculadora ni nada de eso, ¿verdad? Bien fácil. ¿Qué dice la regla? Que necesitamos la fecha de última menstruación, que es lo único que te va a decir esa mujer grávida, ¿verdad? Porque es muy difícil que la mujer te diga cuándo ovuló y menos va a falar cuándo fecundó, ¿verdad? Imposible saber. Ninguna manera hasta ahora me dijo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que la mujer va a saber realmente? Es su fecha de última menstruación, la data de última menstruación. Y ahí tenemos el ejemplo, 10 de septiembre de 2021. ¿Qué dice la regla? Que hay que restar menos 3 meses, sumarle más 7 días y sumarle más un año. Y con eso tenemos la fecha probable de parto. Entonces ahí, por ejemplo,
17. Septiembre, ¿verdad? Menos 3 meses. Septiembre, agosto, julio, junio, 0,6. Y más un año, ¿verdad? 17 de junio de 2022 es la fecha probable de parto, siguiendo esta fecha de última menstruación. Pero obviamente que no es exacto, presenta una variabilidad de más o menos 10 días. ¿Entendieron? ¿Cómo que no? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Hoy es el 13 de mayo. 13 de mayo de 2025. Vamos a suponer que es la fecha de última menstruación de alguno de los 6. Bueno, ¿qué dice? La regla dice sumar más 7 días, 20. Restarle menos 3 meses, mayo, abril, marzo, febrero, 0,2, ¿sí? Febrero, 0,2. Y sumarle más un año. La fecha